Ella siempre había creído que sus gemelos murieron en un incendio en la Nochebuena, dejándola con un dolor y un trauma que ninguna madre debería tener que soportar jamás. Pero 6 años después, en el aeropuerto, ve algo que lo cambia todo. Jane Matthews estacionó su auto a un lado de una carretera desierta en un suburbio de Colorado. Se quedó allí sentada un momento, con las manos aún agarradas al volante y la mirada fija en el terreno baldío que tenía delante. Habían pasado 6 años desde que lo perdió todo en ese mismo lugar, pero el dolor en su pecho era tan agudo y crudo como aquella noche de Nochebuena. El aire de la mañana era fresco al bajar del coche, sus botas crujían contra el suelo helado. Había hecho esta peregrinación todos los años desde el incendio, un ritual de recuerdo que simplemente no podía abandonar. El terreno estaba yermo ahora, sin rastro de la casa victoriana carbonizada que una vez estuvo allí. Todos los escombros habían sido retirados hacía mucho tiempo, dejando solo recuerdos y fantasmas. Jane se ajustó el abrigo al cuerpo mientras caminaba por lo que una vez fue su jardín delantero. Este terreno había pertenecido a su familia durante generaciones. Sus abuelos habían construido la casa. Sus padres la habían criado aquí. Y ella también había traído a sus hijas gemelas a este mismo lugar. Debería haberlo reconstruido hace años, susurró para sí misma, mientras observaba su aliento elevarse en pálidas nubes en el frío aire de diciembre. Se detuvo en lo que habría sido el corazón de la casa y cerró los ojos. Los recuerdos la invadieron, el humo, el calor, los gritos. Había sido una Nochebuena tranquila. Su esposo, Royce, se había divorciado de ella mientras estaba en la última etapa del embarazo. Esa noche, después de una pequeña reunión con amigos, Jane se quedó dormida en su habitación mientras sus hijas gemelas dormían en la habitación de sus hijos. Se despertó con las llamas consumiendo ya la mitad de la casa. Los bomberos la sacaron del infierno, pero ella recordaba haber luchado contra ellos, gritando por sus bebés. Para cuando se extinguió el incendio, la habitación infantil no era más que cenizas. La cuna de los gemelos se había derretido hasta quedar irreconocible. Los restos estaban tan quemados que no se pudieron identificar, ni siquiera mediante pruebas de ADN. La policía y los bomberos dictaminaron que un calentador defectuoso en la habitación infantil había provocado el incendio. Jane respiró profundamente, obligando a los recuerdos a regresar al lugar donde los había mantenido enterrados. Ya están en el cielo, murmuró, el mantra que se había repetido durante 6 largos años. No puedo hacer nada. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava la sacó de sus pensamientos. Jane se giró y vio una elegante camioneta negra que se detenía detrás de su coche. Un hombre alto de pelo canoso salió de ella, con una expresión a la vez preocupada y cálida. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo Robert Nelson, con las manos metidas casualmente en los bolsillos de su costoso abrigo. Jane sonrió débilmente a su colega y gerente en Colorado Luxury Properties. ¿Soy tan predecible?, preguntó suavemente. Solo a quienes te conocen bien, respondió él, acercándose a ella. ¿Cómo te va? Estoy bien, respondió Jane automáticamente, y luego suspiró, dejando escapar el aliento en una nube de cansancio. De hecho, por fin me decidí, Robert. Voy a vender este terreno. Robert arqueó las cejas, sorprendido. ¿Estás seguro? Después de tantos años de debates. Ya es hora, dijo en voz baja. No puedo seguir aferrada a este lugar. Con el dinero de la venta y lo que he ahorrado, por fin puedo empezar mi propio negocio. Robert asintió pensativo. ¿Sabes? Con lo que has ahorrado, podrías reconstruir aquí. Usar la casa para tu negocio o alquilarla. Jane meneó la cabeza con firmeza. Ya no quiero enredarme con este lugar. Los recuerdos son demasiado dolorosos. Y, sinceramente, después de ver tantos casos de inquilinos descuidados en nuestro trabajo, su voz se fue apagando. Lo entiendo, dijo Robert con suavidad. Probablemente tengas razón sobre los inquilinos. Sin duda, hemos visto muchas historias de terror. Permanecieron juntos en silencio, ambos mirando el espacio vacío donde una vez estuvo una casa. Jane conocía a Robert desde antes de que nacieran los gemelos. Él había sido su apoyo incondicional en todo, el divorcio, el difícil embarazo y las insoportables consecuencias del incendio. Su amistad nunca se había convertido en romance, a pesar de su evidente compatibilidad.
Jane simplemente no podía seguir adelante, no con el peso de su pérdida aún agobiando su corazón. Todavía recuerdo cuando me quedé embarazada, dijo en voz baja. Royce quería que dejara mi carrera. Que me convirtiera en madre a tiempo completo. Cuando me negué, me pidió el divorcio. Estaba de 5 meses de embarazo con los gemelos. Robert asintió. Ya había oído esa historia antes, pero aún así la escuchó con paciencia. Gracias a Dios firmé ese acuerdo prenupcial y conservé mi trabajo, continuó Jane. Incluso con mi sueldo, cuidar a los gemelos sola fue más difícil de lo que jamás imaginé. Sobre todo con mi condición médica que me imposibilitaba la lactancia materna. Esas fórmulas especiales cuestan una fortuna. Hiciste lo correcto, le aseguró Robert con dulzura. Te mantuviste firme. Mantuviste tu independencia. Esa es la Jane que siempre he admirado. Jane le ofreció una sonrisa agradecida. Bueno, empezaré con el papeleo para vender este lugar, dijo. ¿Podrías pedirle al equipo que prepare el material publicitario? Por supuesto, respondió Robert. Me encargaría personalmente, pero hoy salgo del estado para visitar una propiedad de lujo en Utah para un cliente. Jane pareció sorprendida. No lo mencionaste. Fue una cosa de última hora, dijo, restándole importancia. Estaré fuera 3 días. Parte trabajo, parte descanso. Han sido unos meses muy agitados. Dudó un momento y luego añadió con un tono casual que no podía ocultar la esperanza en su voz. ¿Podrías venir conmigo, sabes? Te vendría bien escaparte unos días. Jane empezó a declinar automáticamente, pero luego se detuvo. Tal vez un cambio de escenario era exactamente lo que necesitaba después de tomar esta decisión. ¿Sabes qué? Creo que sí, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Hace mucho que no voy a ningún sitio. También podría ayudar con la reunión con el cliente. El rostro de Robert se iluminó. Perfecto. Podemos vernos en el aeropuerto en 2 horas. El vuelo sale al mediodía. Estaré allí, prometió Jane. Robert miró su reloj. Debería irme, todavía tengo que terminar de empacar. Espera, hizo una pausa. ¿Has venido hasta aquí a pesar de que hoy estás de viaje? Robert se encogió de hombros levemente. Dijiste que querías reunirte para hablar de la propiedad. Era importante para ti. Podría haberlo reprogramado si lo hubiera sabido. No te preocupes, dijo con una cálida sonrisa. Viaja ligero. Ponte algo cómodo. Mañana nos reuniremos con el cliente. Caminaron juntos de regreso a sus autos. Por primera vez en años, Jane sintió que el peso de sus hombros se aliviaba un poco. Quizás esta decisión, vender, dejar ir finalmente, fue el primer paso hacia la curación. No llegaré tarde, le gritó a Robert mientras abría la puerta de su auto. Sé que no lo harás, respondió él, sonriéndole antes de subirse a su camioneta y alejarse. Jane miró el terreno baldío una última vez antes de arrancar el motor. 6 años de dolor, de indecisión, por fin llegaban a su fin. Era hora de seguir adelante. De vuelta en su apartamento, el espacio estaba en silencio mientras ella se movía metódicamente con su rutina de empaque. El moderno apartamento de una habitación en el centro de Denver era muy distinto a su antigua casa familiar, minimalista, funcional, sin toques personales. Tal como se había vuelto su vida desde el incendio. Sacó una maleta pequeña de su armario y la dejó abierta sobre la cama. 3 días en Utah. Ropa informal de negocios para la reunión con un cliente. Ropa cómoda para viajar. Empacó eficientemente, su mente aún procesaba su decisión de vender. Es la decisión correcta, dijo en voz alta a la sala vacía. Ese capítulo está cerrado. Había alivio en su finitud, mezclado con un suave trasfondo de tristeza. Esa tierra había sido su último vínculo con sus padres, su infancia, y lo más doloroso, con Millie y Daphne. Pero lo cierto era que esa conexión se había roto la noche del incendio. Cualquier nuevo edificio que se levantara en ese terreno, no podría restaurar lo perdido. Jane cerró la maleta y estaba a punto de irse cuando algo la hizo detenerse. Se dirigió a su cómoda y abrió el cajón inferior, el que rara vez tocaba. Dentro había una pequeña caja de madera que contenía los pocos recuerdos que había rescatado del incendio.
Sus dedos temblaron levemente al levantar la tapa. Dentro había un llavero de acrílico con una foto de sus gemelos. Tenían solo un mes en la foto, sus caritas dormían plácidamente. Debajo de la foto estaban sus nombres, fechas de nacimiento y pesos. Millie Elizabeth Matthews, 5 libras 3 onzas. Daphne Grace Matthews, 5 libras 7 onzas. Nació el 10 de mayo, hace 6 años. Jane había pedido el llavero poco después de su nacimiento, pero nunca lo había puesto en sus llaves. Lo sentía demasiado preciado, demasiado sagrado, para usarlo a diario. Ahora, después de un largo momento, lo sujetó suavemente a la cremallera de su bolso. «Es hora de mantenerte más cerca», susurró a la imagen de sus hijas. Echó un último vistazo a su apartamento, asegurándose de que todo estuviera en orden. Su teléfono vibró. Un mensaje de Robert. «Voy camino al aeropuerto. Nos vemos pronto». Jane respondió rápidamente, recogió sus pertenencias y salió. Mientras conducía hacia el aeropuerto internacional de Denver, sintió algo que no había sentido en años, un destello de anticipación. Quizás incluso, esperanza. En el aeropuerto, encontró a Robert esperando en el lugar designado, con su pequeña maleta a su lado. «Perfecto», dijo con una cálida sonrisa. «Acabo de recibir un mensaje de la oficina, ya han empezado a trabajar en el material publicitario de su propiedad». «Eso fue rápido», comentó Jane, con la voz llena de sorpresa. «Respondí su correo electrónico de camino», respondió Robert. «Todo está en marcha. El equipo reconoce una buena propiedad cuando la ve, esa propiedad se venderá rápidamente». Pasaron el control de seguridad y llegaron a la puerta de embarque. Al acomodarse en sus asientos, Jane se encontró, por primera vez en mucho tiempo, con auténticas ganas de emprender el viaje. Eran solo negocios, claro. Pero me sentí bien al tener algo más en que concentrarme, algo más que el dolor y los recuerdos. El vuelo a Salt Lake City fue corto y sin incidentes. Jane pasó la mayor parte del tiempo revisando los detalles de la propiedad que Robert le había compartido mientras él se ponía al día con sus correos electrónicos. El avión aterrizó con una suave sacudida en el aeropuerto internacional de Salt Lake City. Jane y Robert recogieron su equipaje de mano y se unieron al flujo constante de pasajeros que desembarcaban. La moderna terminal estaba repleta de viajeros previos a la Navidad, familias reuniéndose, gente de negocios apresurándose para hacer conexiones y decoraciones navideñas que añadían toques festivos de color en cada paso. «El cliente nos recogerá mañana por la mañana», explicó Robert mientras cruzaban la pasarela hacia la terminal principal. «Así que tenemos el resto del día para instalarnos y prepararnos». Jane asintió, ajustando la correa de su bolso donde ahora colgaba el llavero de los gemelos, un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido. «¿En qué hotel nos quedamos otra vez?», preguntó. «La Gran Cumbre. Está a unos 20 minutos de aquí». Continuaron por la terminal y subieron a la pasarela móvil. La mirada de Jane se desvió distraídamente por las ventanas que daban a la planta baja. Y fue entonces cuando los vio. Dos niñas con abrigos de invierno rosas a juego, jugando cerca de los grandes ventanales junto a la zona de recogida de equipajes. Parecían tener unos 6 años, con el pelo rubio miel recogido en coletas idénticas. Una daba vueltas encantada mientras la otra la perseguía, ambas riendo con la alegría pura y sin filtros de la infancia. Jane sintió una pequeña sonrisa involuntaria dibujarse en sus labios. Su felicidad era contagiosa. Los viajeros que pasaban también sonreían, algunos deteniéndose brevemente para observar las travesuras de las chicas. «Esas chicas son adorables», murmuró Jane a Robert, señalando. Robert siguió su mirada y asintió. «Parece que se lo están pasando genial». «Por su ropa, deben de ser personas adineradas», observó Jane en voz baja. «Probablemente estén aquí de vacaciones familiares». Curiosa, recorrió con la mirada la zona en busca de quien las vigilara. Su mirada se posó en una elegante mujer parada a pocos metros detrás de las chicas, vestida con un costoso abrigo de lana y con el cabello plateado peinado en un bob perfecto. A Jane se le cortó la respiración. Ella se quedó congelada. Una de las chicas se subió a una gran maleta azul, alzando los brazos triunfalmente como una pequeña conquistadora de montañas. Pero Jane apenas la vio. El mundo pareció dejar de girar. La mujer que cuidaba a las niñas era Lucía Calewa, su ex-suegra. Sin pensarlo,
Jane instintivamente intentó dar un paso atrás en la pasarela móvil. «Jane, ¿qué estás haciendo?», llamó Robert, agarrándola del brazo. «Tengo que», balbució, todavía luchando contra la dirección del camino. «No puedes retroceder, hay gente detrás de nosotros», dijo Robert, con la preocupación en la voz. Un hombre detrás de ellos murmuró: «Señora, ¿qué le pasa?», mientras otro pasajero hacía un comentario más fuerte y grosero sobre la etiqueta del aeropuerto. Jane dejó de forcejear a regañadientes, con el corazón latiendo con fuerza mientras la pasarela la alejaba del lugar. En cuanto llegaron al final, salió disparada, regresando a pie a toda prisa. «Jane», llamó Robert, corriendo tras ella. «¿Qué pasa?». No se detuvo hasta llegar al mirador, donde pudo ver de nuevo la zona de recogida de equipaje. Sus ojos escudriñaron frenéticamente. «Jane», dijo Robert sin aliento, alcanzándola. «Háblame. ¿Reconociste a alguien ahí abajo?». «Soy Lucía», susurró Jane con voz temblorosa. «La madre de Royce. Mi ex suegra». La expresión de Robert pasó de la confusión a la preocupación. «¿Estás seguro?». «Sí, claro». La voz de Jane apenas se mantuvo firme. «¿Y esas chicas?». Sus palabras vacilaron, incapaces de formar el pensamiento que ahora ardía en su mente. «¿Las gemelas?», preguntó Robert con dulzura. «Jane, eso no puede ser. Tus hijas murieron en el incendio». Jane apretó sus manos temblorosas contra el cristal, con la mirada aún inquisitiva. «Tienen la edad justa». «Gemelas». «Con Lucía». «Quizás viaja con amigos que tienen gemelas», sugirió Robert con cautela. «O familiares». «No veo a Royce por ningún lado, ¿y tú?». Jane observó la bulliciosa zona en busca de alguna señal de la alta figura y el cabello oscuro de su exmarido. «Nada». Intentó controlar la respiración, obligándose a pensar con racionalidad. «Tienes razón», murmuró. «Probablemente sea solo coincidencia. Tiene que serlo». Pero en el fondo, algo no me dejaba ir. Ella se quedó allí un rato, incapaz de alejarse, mientras Lucía y las chicas recogían su equipaje del carrusel. «Deberíamos irnos», dijo Robert con suavidad, mirando su reloj. «Pasaremos por la zona de recogida de equipaje al salir. Así podrás echar un vistazo más de cerca». Jane asintió a regañadientes y lo siguió hacia las escaleras mecánicas. Pero su mente se llenó de posibilidades imposibles, todas ellas inquietantes. ¿Por qué Lucía estaría en Salt Lake City con dos niñas gemelas? ¿Podrían realmente ser ellos? Pero había visto las consecuencias del incendio con sus propios ojos. La policía había confirmado los restos. No podían ser ellos. Simplemente, no podían. Sin embargo, mientras se acercaban a la zona de recogida de equipaje, no podía quitarse la sensación de que algo iba terriblemente mal. Estaba decidida a verla más de cerca. A hablar con Lucía, por muy incómodo que fuera el encuentro. Cuando llegaron al área de recogida de equipaje, el lugar donde Jane los había visto estaba vacío. Jane sintió una mezcla de decepción y alivio, una parte ansiaba una confirmación, mientras que otra parte temía lo que esa confirmación pudiera significar. «Deben haberse mudado», dijo Robert mirando a su alrededor. «No estoy lista para rendirme», insistió Jane en voz baja. «Revisemos cerca de las salidas. Puede que estén esperando transporte». Se dirigieron a las puertas de llegadas, donde se reunían los pasajeros para ser recogidos. La multitud dificultaba ver a los pasajeros con claridad. Entonces, allí. Un destello de color rosa. Los abrigos distintivos de las gemelas. Estaban haciendo fila cerca de la puerta, Lucía a su lado, mirando su teléfono. «Ahí están», susurró Jane, con el corazón latiéndole con fuerza. «Necesito hablar con ella». «Jane, ¿estás segura de que es buena idea?», preguntó Robert con cautela. «Necesito saberlo. Solo saludaré, seré educado. Quizás pueda ver mejor a las chicas». Antes de que pudiera objetar, Jane ya se estaba moviendo. Lucía levantó la vista del teléfono y la vio. La reconoció de inmediato. Su rostro, perfectamente sereno, se tensó. «Lucía», dijo Jane, forzando una sonrisa. «Qué sorpresa verte aquí».
Los labios de Lucía se curvaron en una leve sonrisa. Jane. Qué inesperado. Un silencio incómodo se extendió entre ellas. Las gemelas dejaron de jugar, con la mirada curiosa fija en Jane, la desconocida que de alguna manera conocía a su abuela. ¿Cómo has estado?, preguntó Jane con voz quebrada y la mirada fija en las chicas. Está bien, respondió Lucía con frialdad. ¿Qué te trae por Salt Lake City? Creí que nunca te habías ido de Denver. Viaje de negocios con mi gerente, dijo Jane, señalando vagamente a Robert. Mañana nos reuniremos con un cliente de bienes raíces. ¿Sigues en esa inmobiliaria? El tono de Lucía lo hacía parecer un pasatiempo compasivo. Sí. Sigo con Colorado Luxury Properties, respondió Jane con serenidad. Va bien. Lucía entrecerró los ojos. Qué bueno que tu carrera sea tan gratificante, sobre todo en Navidad. La mayoría de la gente estaría en casa con sus familias una semana antes de Navidad. La púa fue clavada profundamente. Jane sintió una oleada de ira, con la confusión arremolinándose por debajo. Si Lucía sabía del incendio, ¿por qué un comentario tan cruel? La verdad, Lucía, me sorprende que no me contactaras después del incendio, dijo Jane con cuidado, observando el rostro de la mujer mayor. ¿No te contó Royce lo que pasó? La expresión de Lucía apenas cambió. ¿Fuego? ¿Qué fuego? Hace 6 años. Era Nochebuena. Mi casa se quemó. Mis hijas murieron en el incendio, dijo Jane, con las palabras aún marcadas por el dolor. Por un instante, algo cambió, sorpresa, cálculo, algo demasiado rápido para leer. ¿En serio? Así que conseguiste la custodia, y luego no lograste protegerlos, dijo Lucía rotundamente. Deberían haberse quedado con Royce. No en esa vieja casa. La crueldad de las palabras aturdió a Jane. Seguramente, incluso con toda su amargura pasada, una abuela mostraría algún dolor. Desesperada por cambiar de tema, Jane volvió a mirar a los gemelos. ¿Están aquí de vacaciones con amigos? Omar por fin ha sentado cabeza, preguntó, refiriéndose al hermano menor de Royce. La postura de Lucía se tensó. Eso no es asunto tuyo, Jane. Se giró bruscamente. Chicas, la fila avanza, dijo bruscamente. Y así, sin más, Lucía la despidió. Las gemelas se acercaron obedientemente a su abuela, sin dejar de mirar a Jane con curiosidad. Una de ellas, la un poco más alta, le susurró algo a la otra que la hizo reír. Lucía sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por él, un claro despido. Jane se quedó allí un momento más, debatiendo si insistir con el tema, pero la frialdad del comportamiento de Lucía dejó claro que no habría más información disponible. Fue agradable verte, Lucía, dijo Jane finalmente, con la voz hueca. Lucía no levantó la vista de su teléfono, simplemente asintió brevemente en señal de reconocimiento. Jane se dio la vuelta a regañadientes y regresó caminando hacia donde Robert la esperaba, con su mente llena de preguntas. La reacción de Lucía había sido extraña, por decirlo menos, tanto su aparente ignorancia sobre el incendio como su total falta de dolor no tenían sentido. Eso no salió bien, observó Robert mientras Jane se reunía con él. No, coincidió Jane en voz baja. No fue así. Y algo va muy mal. Sigue tan fría como siempre, añadió Jane, con la voz tensa por la emoción contenida mientras se alejaban de la zona de recogida de equipaje. Siempre me desaprobaba, decía que no era lo suficientemente buena para su querida familia. Solo una chica de clase trabajadora que no encajaba en su mundo de ricos. Robert la guió suavemente hacia la salida, apoyándola con la mano en el codo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo? Eso es lo raro, respondió Jane, mirando por encima del hombro. Se comportó como si no supiera nada del incendio, ni que los gemelos habían muerto. Cuando se lo conté, apenas reaccionó, solo hizo un comentario sarcástico sobre cómo debía haber obtenido la custodia y no haberlos protegido. Eso no tiene sentido, dijo Robert frunciendo el ceño. Royce definitivamente sabía del incendio, ¿verdad? Claro que sí, dijo Jane. Incluso envió flores al funeral, aunque no asistió. No se lo habría dicho a su madre. Eran inseparables. Era el niño de mamá por excelencia.
Salieron al aire fresco de Utah y se unieron a la fila de taxis. Jane no podía dejar de pensar en la extraña reacción de Lucía. Y cuando pregunté por las niñas, murmuró, se puso a la defensiva, dijo que no era asunto mío. Jane negó con la cabeza. La reacción normal al enterarse de la muerte de tus nietos sería angustia, ¿no? Incluso si odiaras a su madre. Absolutamente, coincidió Robert. Es sumamente extraño. De repente Jane agarró el brazo de Robert. Mira. Al otro lado de los carriles de recogida. Un elegante coche negro de lujo acababa de llegar. Un conductor uniformado se bajó y abrió la puerta trasera. Apareció Royce Calloway, alto, impecablemente vestido e inconfundible incluso después de 6 años. Es él, susurró Jane, apretando más el brazo de Robert. Observaron cómo Royce saludó a Lucía con un beso en la mejilla, para luego arrodillarse para abrazar a las niñas gemelas que corrieron hacia él emocionadas. El cuadro familiar era perfecto, rico, hermoso y completo. Sin pensarlo, Jane avanzó con la intención de enfrentarse a su exmarido. Robert la agarró del brazo y la tirándola hacia atrás. Suéltame, susurró. Necesito hablar con él. Jane, detente un momento, la instó Robert. Si lo confrontas aquí, ¿qué pasará? Se irán y les perderás la pista por completo. Jane hizo una pausa, viendo la lógica en las palabras de Robert. ¿Entonces qué hacemos? Los seguimos, dijo Robert con decisión. Nos subimos a un taxi, mantenemos cierta distancia y vemos a dónde van. Es nuestra mejor oportunidad de averiguar qué está pasando. Jane asintió y su corazón acelerado disminuyó ligeramente su ritmo. Tienes razón. Vámonos. Se apresuraron hacia el frente de la fila de taxis, donde un conductor estaba abriendo su maletero para otro pasajero. Disculpe, gritó Robert, acercándose al siguiente taxi de la fila. Necesitamos su ayuda. El conductor de mediana edad los miró con cansancio. ¿A dónde? Necesitamos que sigas ese coche negro, dijo Jane, señalando el sedán de lujo de Royce. El Lincoln. Pero mantén la distancia. El conductor frunció el ceño. Señora, esto no es una película. No hago ese tipo de cosas. Por favor, suplicó Jane. Le pagaré el doble del pasaje. Es importante. ¿Es peligroso?, preguntó el conductor con expresión escéptica. Porque no me estoy metiendo en nada ilegal. Nada peligroso, le aseguró Robert. Solo necesitamos ver a dónde van. Eso es todo. El conductor dudó y luego suspiró. Doble tarifa por adelantado. Y me daré la vuelta si algo parece sospechoso. Trato hecho, dijo Jane inmediatamente, sacando su billetera. Subieron al taxi, los ojos de Jane no se apartaron del Lincoln negro mientras el conductor de Royce cargaba el equipaje en el maletero. Pronto ambos vehículos estaban en movimiento, el taxi de Jane y Robert manteniendo una distancia discreta detrás del auto de Royce. Lo siento, le dijo Jane a Robert al salir del aeropuerto. No te apuntaste al drama familiar cuando me invitaste. No te disculpes, respondió Robert. Me alegra estar aquí contigo. Jane lo miró agradecida. Sé que tenías planes esta noche. Mencionaste quedar con el cliente para cenar. Robert pareció sorprendido. ¿Cómo lo supiste? No te lo dije. Dijiste que nos reuniríamos con ellos mañana en la propiedad, explicó Jane. Supuse que habría una reunión preliminar esta noche. Bueno, sí, admitió Robert. Cenamos a las 8. Pero puedo cambiar la fecha. Esto es más importante. Jane miró su reloj, eran poco más de las 3 de la tarde. Aún es temprano. Quizás lo tengamos resuelto para entonces. Pero a medida que continuaban siguiendo el auto de Royce, se hizo evidente que su destino no estaba cerca. El Lincoln se alejó del centro de Salt Lake City, hacia los suburbios y, finalmente, hacia áreas periféricas con propiedades más grandes y apartadas. Se van muy lejos, comentó el taxista después de casi 1 hora de viaje. Se te está acumulando el viaje. Está bien, le aseguró Jane, aunque la preocupación empezaba a carcomerla.
El taxímetro continuó subiendo a medida que seguían el coche de Royce por calles cada vez más exclusivas, bordeadas de grandes casas alejadas de la calle. No me esperaba que vinieran hasta aquí, murmuró Robert, mirando su reloj. Son casi las 4:30. Jane asintió, con los ojos fijos en el Lincoln que tenía delante. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Finalmente, el coche de Royce atravesó unas puertas ornamentadas y entró en un largo camino bordeado de árboles que conducía a una impresionante mansión. El taxi se detuvo a cierta distancia en la carretera principal. No llego más lejos, anunció el conductor. No puedo seguirlos a propiedad privada. Está bien, dijo Jane, buscando a tientas su billetera. Le entregó el doble del importe del parquímetro, como le había prometido. Gracias por su ayuda. El conductor contó el dinero y asintió. Buena suerte con lo que sea esto. Mientras el taxi se alejaba, Jane y Robert se encontraron parados al costado del camino, mirando hacia la lejana mansión donde Royce y su familia habían desaparecido. ¿Y ahora qué?, preguntó Robert en voz baja. No lo sé, admitió Jane. Pero esas chicas, Robert, podrían ser mis hijas. Necesito estar segura. Se encontraban al borde del camino, parcialmente ocultos por árboles ornamentales de hoja perenne. La mansión era impresionante, incluso desde lejos, una extensa finca de piedra con múltiples salas y jardines impecables. Observaron cómo el coche de Royce desaparecía tras una entrada circular. ¿Deberíamos llamar a la policía?, preguntó Jane con incertidumbre. ¿Decirles que creo que mis hijas podrían estar vivas? ¿Y decirles qué exactamente?, respondió Robert con dulzura. ¿Que viste a dos chicas que parecían ser tus hijas? Necesitamos más que eso, Jane. Tienes razón, suspiró. Pero no podemos quedarnos aquí parados. Mientras debatían su próximo movimiento, una camioneta blanca redujo la velocidad y se detuvo cerca de ellos. Un hombre mayor, de rasgos curtidos y cabello gris, salió y los miró con curiosidad. ¿Están perdidos?, preguntó, con un tono amigable pero cauteloso. Robert dio un paso adelante, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. No exactamente. Estamos, buscando la residencia Calewa, improvisó Jane rápidamente. ¿Es aquí?, el hombre mayor asintió. Claro que sí. Soy Ed Wilson, el jardinero. El señor Calewa me llamó para que le entregara unas flores especiales a sus hijas. Acaban de volver del internado para las vacaciones. Jane y Robert intercambiaron una mirada rápida. Fue un golpe de suerte inesperado. Somos de Colorado Luxury Properties, dijo Robert con suavidad, extendiendo la mano. Soy Robert Nelson, el administrador de la propiedad. Tenemos una cita con el señor Calewa para hablar sobre una posible inversión. Es un poco tarde para el trabajo, ¿no?, comentó Ed, aunque su tono seguía siendo agradable mientras estrechaba la mano de Robert. Llegamos temprano, la verdad, continuó Robert con la mentira. La reunión debía ser mañana, pero estábamos por la zona, así que decidimos comprobar la ubicación primero. Ed pareció aceptar la explicación. Se dirigió a la parte trasera de su camioneta y abrió las puertas, revelando varias macetas grandes de cerámica con flores exóticas de vibrantes flores moradas. Estos son pedidos especiales. Lo explicó con cuidado, levantando una de las macetas, un raro híbrido de orquídea. A las hijas del señor Calewa les encantan las plantas inusuales. Tienen una gran colección en su terraza acristalada. Parecen unos niños extraordinarios, dijo Jane, esforzándose por mantener la voz firme. Ed asintió con entusiasmo. Vaya. Lo son. Esas gemelas son súper listas. El señor Calewa dice que son las mejores de su clase en ese elegante internado de Nevada. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo allí? ¿En el internado?, preguntó Jane, esforzándose por parecer simplemente curiosa en lugar de desesperada por obtener información. Hace unos años, respondió Ed, ordenando las macetas en una fila ordenada. Viven con la señora Calewa padre la mayor parte del tiempo para sus estudios, mientras que el señor Calewa dirige su negocio desde aquí. Es un poco inusual, pero supongo que así es como hacen las cosas los ricos. Robert, al notar el temblor de las manos de Jane, entró con suavidad.
¿Necesitas ayuda con esas ollas? Parecen pesadas. No le diría no a un par de manos extra, asintió Ed con una sonrisa de agradecimiento. Robert se volvió hacia Jane y bajó la voz. Iré con él a ver qué más averiguo. Deberías llamar a la policía ya. Tenemos más información que investigar. Jane asintió, con la mente acelerada. La información de Ed coincidía perfectamente con sus sospechas. Las gemelas vivían con Lucía en Nevada, lejos de Utah, y ciertamente lejos de Denver, donde cualquiera podría reconocerlas o cuestionar su identidad. Mientras Robert ayudaba a Ed a llevar las primeras macetas por el camino de entrada, Jane se alejó un poco, con manos temblorosas mientras sacaba su teléfono y marcaba el 911. «911, ¿cuál es su emergencia?», dijo la voz tranquila del operador. «Necesito denunciar un posible secuestro», susurró Jane, con la voz apenas audible. «Creo que mis hijas, que creía muertas en un incendio hace 6 años, están vivas y viven con mi exmarido». Hubo una breve pausa. «Señora, ¿podría decirme su nombre y ubicación, por favor?». Jane dio su información y la dirección de la mansión Calewa, explicando lo más concisamente que pudo cómo había visto a las chicas en el aeropuerto, las había seguido hasta allí y lo que le había dicho el jardinero. «Esta es una acusación muy grave», dijo el operador con suavidad. «¿Se encuentra en un lugar seguro ahora mismo?». «Sí. Estoy en la vía pública, justo afuera de la propiedad». «Por favor, quédese ahí. Estoy enviando oficiales a su ubicación. Deberían llegar en 15 minutos». «¿Puede esperar en línea hasta que lleguen?». «Sí», asintió Jane, con la mirada fija en la mansión. Vio a Robert y a Ed regresar por la entrada a buscar más ollas. «Me mantendré al teléfono». Los siguientes minutos se hicieron borrosos mientras Jane respondía al torrente constante de preguntas del operador, con la mirada fija en Robert, que ayudaba a Ed a llevar las orquídeas restantes a la casa. Podía ver a Robert enfrascado en una animada conversación con el jardinero, sin duda intentando recabar más información. Jane se agachó detrás de un gran arbusto ornamental en el borde de la propiedad, manteniendo la línea telefónica abierta mientras observaba en silencio cómo se desarrollaba la escena. Un momento después, Royce salió de la puerta principal para saludar a Ed, vestido con ropa informal cara que realzaba su estilo de vida adinerado. Le indicó dónde colocar las flores exóticas y le pagó generosamente por la entrega. Mientras Ed arreglaba las últimas flores, las niñas gemelas irrumpieron repentinamente por la puerta principal y corrieron unas contra otras por el césped bien cuidado para examinar las nuevas plantas. A Jane se le cortó la respiración con dificultad al verlos con claridad por primera vez a la luz del día. No había duda. Tenían su cabello rubio miel, las mismas barbillas delicadas, incluso la forma en que se movían le recordaba a Jane de niña. «Esos son mis bebés», susurró al teléfono, con la voz quebrada por la emoción. El operador del 911 respondió suavemente a sus palabras, asegurándole que los oficiales estaban en camino. La mirada de Jane permaneció fija en la escena mientras Royce dirigía su atención a Robert, quien fingía presentarse como administrador de la propiedad. Desde su escondite, Jane vio cómo la expresión cortés de Royce se transformaba en confusión, y luego en sospecha. Lucía apareció en la puerta, llamando a las chicas para que entraran y desempacaran sus cosas, pero sus ojos se entrecerraron bruscamente cuando vio a Robert. «Creo que te vi en el aeropuerto», dijo Lucía, señalando acusadoramente a Robert. Royce se volvió hacia su madre con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?». «Lo vi, Lucía dudó, y luego terminó, con la voz llena de seguridad. «¿Con Jane?». «¿Es este el hombre que mencionaste haber visto con Jane?», preguntó Royce con voz fría. Lucía asintió con firmeza. «Sí. Es él». Robert intentó negarlo. «Me temo que me está confundiendo con otra persona, señora». A medida que el grupo se acercaba a Robert, Jane supo que ya no podía permanecer oculta. Armándose de valor, salió de detrás del arbusto y avanzó. Todas las miradas se volvieron hacia ella, atónitas y sorprendidas. Las gemelas dejaron de examinar las flores y la miraron con idéntica curiosidad. «Basta de mentiras, Royce», dijo Jane con una voz más fuerte de lo que sentía. «Jane», espetó Royce, con el rostro ensombrecido por la furia. «¿Qué demonios haces aquí?». Señaló a las niñas con el corazón latiéndole con fuerza. «Esas son mis hijas, mi Millie y mi Daphne». Royce rió con fuerza. «Estás loco».
Son Eve y Castella, mis hijas con Laura. Te lo estás inventando. La voz de Jane tembló, pero se mantuvo firme y se acercó. No te creo. Es pura coincidencia. Lucía maldijo en voz baja y corrió hacia las chicas, rodeándolas con sus brazos protectoramente. Vengan, queridas. Vamos al patio trasero a ver el estanque Koi, murmuró, intentando disuadirlas de la confrontación. Tienes que irte, le dijo Royce a Jane con frialdad. Antes de que llame a mi equipo de seguridad. Sé lo que hiciste, replicó Jane, alzando la voz. Los has estado escondiendo en otro estado con tu madre para que nadie los reconociera. Enviaste hombres a quemar mi casa esa noche, ¿verdad? Por eso empezó el incendio en la habitación de los niños. No fue un accidente. El rostro de Royce se retorció de rabia. Llevas demasiado tiempo imaginando cosas, Jane. No tienes pruebas de nada. Ahora, lárgate de mi propiedad antes de que te saque. Cuando Jane se negó a ceder, la expresión de Royce se tornó peligrosa. Te arrepentirás de esto. Hizo un sutil gesto con la mano. 4 hombres grandes vestidos de oscuro emergieron del costado de la casa y avanzaron con pasos decididos hacia Jane y Robert. Abandone la propiedad ahora, ordenó uno de ellos. No iremos a ninguna parte, respondió Jane con voz temblorosa pero decidida. Ante el gesto de Royce, los guardias de seguridad se abalanzaron sobre ella. 2 agarraron bruscamente a Jane por los brazos, mientras que los demás sujetaron a Robert. Cuando Robert intentó liberarse, uno de los guardias le retorció el brazo tras la espalda con brutalidad. Un chasquido espantoso resonó en el aire y Robert gritó de dolor. «¡Basta! ¡Le estás haciendo daño!», gritó Jane, forcejeando con los hombres que la sujetaban. Royce permaneció impasible ante el evidente dolor de Robert. «Llévenlos a la trastienda. Asegúrense de que no hagan ruido», ordenó con frialdad. Los guardias empezaron a arrastrar a Jane y Robert hacia la casa. A pesar de tener el brazo dislocado, Robert siguió luchando y logró asestarle un puñetazo a uno de los guardias con el brazo sano. Fue inútil. El guardia lo empujó con más fuerza, haciendo que Robert tropezara. A lo lejos, el sonido cada vez más intenso de las sirenas de la policía hendía el aire. Royce levantó la cabeza de golpe, con el rostro contorsionado por la furia. Se giró hacia Jane con los ojos encendidos. «Llamaste a la policía», gruñó. «Te arrepentirás de esto, Jane. No tienes pruebas». «Ninguna». Los guardias dudaron, mirando a Royce en busca de instrucciones mientras las sirenas sonaban más fuertes. En medio de la confusión, Jane vio a los gemelos corriendo hacia el tumulto. Lucía los persiguió, gritándoles frenéticamente que pararan. Las chicas parecían atraídas por las luces intermitentes y el caos, sus rostros jóvenes eran una mezcla de miedo y curiosidad. A pesar de su agonía, Robert hizo un intento más de liberarse, usando su brazo sano para empujar al hombre que lo sujetaba. El guardia volvió a dominarlo fácilmente, pero la lucha había captado la atención de los gemelos. Aprovechando el momento, Jane gritó desesperadamente. «Chicas. Soy su madre. Su verdadera madre. Su padre les ha estado mintiendo todo este tiempo. No la escuches», gritó Lucía, sin aliento, con la voz estridente por el pánico. «Está loca». Las chicas se quedaron congeladas, claramente asustadas por la violenta escena que se desarrollaba ante ellas. Miraron primero a Lucía y luego a Jane, luego a su padre, la confusión estaba grabada en sus rostros idénticos. Las sirenas de la policía sonaban justo afuera de la puerta. Luces rojas y azules destellaban entre los árboles mientras los coches patrulla se acercaban, con los neumáticos crujiendo sobre la grava. «Todos quédense donde están», gritó una voz autoritaria. Agentes uniformados ingresaron a la propiedad con las manos apoyadas en armas enfundadas. Los guardias de seguridad liberaron inmediatamente a Jane y Robert, dando un paso atrás con las manos en alto. Robert se aferró el brazo herido, su rostro estaba pálido de dolor, pero sus ojos nunca dejaron a Jane. «¡Policía! ¡No se muevan!», gritó el oficial al frente mientras se acercaban. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el oficial que se presentó como el capitán Reeves, con la mano cerca de su arma. Jane dio un paso adelante, con voz temblorosa pero decidida. «Soy yo quien llamó».
Estos hombres, señaló al equipo de seguridad, nos atacaron por orden del señor Calewa. Mi amigo necesita atención médica. El oficial hizo un gesto a sus compañeros. Uno de ellos se acercó para ayudar a Robert mientras otros se interponían entre los grupos tensos. Señora, ¿puede explicar por qué llamó al 911? El oficial preguntó. Jane, esas chicas. Jane señaló a los gemelos, quienes ahora estaban siendo sostenidos protectoramente por Lucía. Son mis hijas. Creí que habían muerto en un incendio hace 6 años, pero están vivas. Mi exmarido se las llevó y fingió su muerte. El capitán Reeves se volvió bruscamente hacia Royce. Señor, necesitamos ver esa documentación inmediatamente. Claro, asintió Royce, recuperando la compostura. Está dentro. Y ya que estamos, quiero que acusen a esta mujer de allanamiento y acoso. Lo solucionaremos todo, respondió el capitán Reeves con serenidad. Primero, me gustaría que uno de mis oficiales lo acompañara a recuperar esos documentos. Royce asintió rígidamente y se dirigió hacia la casa con un oficial a cuestas. Y que alguien le traiga atención médica a este hombre, agregó el capitán Reeves, notando la lesión de Robert. Un paramédico, que había llegado con las unidades policiales adicionales, se acercó a Robert para examinarle el brazo. Jane permaneció allí temblando, observando cómo Lucía seguía intentando meter a las gemelas al interior. Las niñas se mostraban reticentes, aún observando la escena con una mezcla de miedo y curiosidad. Capitán, dijo Jane con urgencia y con la voz quebrada. Esas son mis hijas. Me las robaron. Alguien prendió fuego a mi casa para ocultarlo. El capitán Reeves la observó atentamente. Esa es una acusación muy grave, señora. ¿Tiene alguna prueba? Jane sacó el llavero nuevamente. Estas son de bebés. Se llaman Millie y Daphne. Nacieron el 10 de mayo, hace 6 años. Pesaron 2,5 kilos y 2,5 kilos. El capitán Reeves examinó la pequeña foto en el llavero y luego se la entregó al sargento Miller. Investigaremos esto. Pero necesito que entiendas que, si lo que nos muestra el señor Calewa es cierto, poco podemos hacer sin una orden judicial para una prueba de ADN. Por favor, suplicó Jane con la voz quebrada. No dejes que se vayan con las niñas. El capitán Reeves asintió sombríamente. Nadie se irá a ninguna parte hasta que solucionemos esto. El paramédico terminó de examinar el brazo de Robert. Tiene el hombro dislocado, anunció. Tenemos que llevarlo al hospital para que se lo arreglen. No me voy, insistió Robert apretando los dientes. No hasta que sepamos que las hijas de Jane están a salvo. Jane le apretó la mano sana. Deberías irte. Esta no es tu pelea. Me quedo, dijo Robert con firmeza. Antes de que Jane pudiera seguir discutiendo, Royce regresó con el oficial, trayendo una carpeta con documentos. El capitán Reeves los tomó y comenzó a revisar su contenido. Actas de nacimiento, murmuró. Expedientes escolares. Expedientes médicos. Todo parece estar en orden. El corazón de Jane se hundió. Son falsificados. Tienen que serlo. Los certificados de nacimiento son de Nevada, señaló el capitán Reeves. Dice que nacieron en el Hospital Desert Springs de Las Vegas. Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Jane. Mis hijas nacieron en el Hospital Universitario de Denver. Llámalos. Tendrán constancia de mi parto. El capitán Reeves consideró esto y luego asintió a uno de sus oficiales. Llame. Comprueba si dio a luz a gemelas en el Hospital Universitario de Denver el 10 de mayo, hace 6 años. El oficial se apartó para hacer la llamada mientras el capitán Reeves continuaba examinando los documentos. Estos historiales médicos son completos, comentó. Vacunas, chequeos, visitas al dentista. Todo es falsificable, insistió Jane alzando la voz. La tensión era palpable mientras esperaban el regreso de la gente. Robert estaba junto a Jane, pálido de dolor, pero con una presencia firme. Royce mantuvo la compostura, aunque Jane podía ver la tensión en sus ojos. Lucía por fin había conseguido meter a los gemelos dentro de la casa, lejos del drama que se desarrollaba. Finalmente, el oficial regresó, sin que su expresión revelara nada.
Le habló en voz baja al capitán Reeves, quien asintió pensativo. Señora Matthews, dijo el capitán Reeves, volviéndose hacia Jane, el hospital confirma que dio a luz a gemelas en esa fecha. Una ola de alivio invadió a Jane, pero duró poco. Sin embargo, continuó el capitán, eso no prueba que estos niños en particular sean suyos. La documentación que ha proporcionado el señor Callewa parece legítima. No lo es, insistió Jane. Los datos de mi llavero, el peso al nacer, la hora exacta de nacimiento, coincidirían con los registros del hospital. Pídeles que lo comprueben. El capitán Reeves envió al oficial a hacer otra llamada, esta vez al hospital Nevada Desert Springs. Mientras tanto, otro oficial se acercó y le susurró algo al oído. Su expresión se endureció. Señor Callewa, dijo, volviéndose hacia Royce, mis oficiales desean hablar individualmente con su personal de seguridad. La fachada confiada de Royce se quebró ligeramente. ¿Por qué? Es el procedimiento habitual cuando hay un altercado, respondió el capitán Reeves con suavidad. Además, nos gustaría hablar con los niños. Solo brevemente. Para nada, espetó Royce. Ya están molestos por este circo. Señor, entiendo su preocupación. Pero el oficial que había llamado al hospital regresó, interrumpiendo con un susurro urgente al capitán Reeves. El capitán arqueó las cejas sorprendido. Interesante, dijo. El peso y la hora de nacimiento del llavero de la señora Matthews coinciden exactamente con los registros del hospital de Colorado. Pero el hospital Desert Springs negó tener a ninguna paciente llamada Laura Callewa ni ningún nacimiento registrado ese día. Se volvió hacia Royce. Señor Callewa, ¿puede explicar por qué los certificados de nacimiento que proporcionó muestran exactamente el mismo peso y hora de nacimiento que las hijas de la señora Matthews, a pesar de que supuestamente son hijas diferentes, nacidas de madres diferentes en hospitales diferentes? El color desapareció del rostro de Royce. Debe haber algún error. No lo creo, dijo el capitán Reeves con frialdad. Creo que debemos continuar esta conversación en la comisaría. Y también tendremos que hablar con los niños y con la señora Callewa padre. La compostura de Royce finalmente se hizo añicos. Esto es ridículo. No puedes creerle en serio. Lo que yo crea no importa, respondió el capitán Reeves con calma. Lo que importa son los hechos. Y ahora mismo, los hechos no te favorecen. Como si fuera una señal, otro oficial se acercó. Capitán, hemos separado al personal de seguridad para interrogarlo. Uno de ellos solicita hablar con usted en privado. Dice tener información sobre la situación. El capitán Reeves asintió. Tráelo. Un guardia de seguridad visiblemente nervioso fue escoltado hasta donde se encontraban. Miró con temor a Royce antes de dirigirse al capitán. Señor. Necesito protección si voy a hablar. Lo tendrás, le aseguró el capitán Reeves. ¿Qué sabes tú? El guardia respiró profundamente. Hace 6 años, me contrataron para llevar a otro miembro de nuestro equipo a una casa en Denver. Nos pidieron que lleváramos a 2 bebés y fingiéramos que habían muerto en un incendio. Jane jadeó y se llevó la mano a la boca. Manipulamos el sistema eléctrico para provocar un incendio, y plantamos otros restos para engañar a los investigadores. El guardia no pudo mirar a Jane a los ojos. Me he arrepentido todos los días desde entonces. Royce se abalanzó sobre el guardia. Estás mintiendo. Varios oficiales lo detuvieron inmediatamente. Señor Callewa, dijo el capitán Reeves con severidad, queda arrestado bajo sospecha de secuestro y conspiración para provocar un incendio. Mientras esposaban a Royce, Jane solo podía pensar en sus hijas todavía dentro de la casa con Lucía. Las chicas, dijo con urgencia, con la voz apenas un susurro. Por favor. El capitán Reeves asintió con comprensión. Los sacaremos sanos y salvos, señora Matthews. Y haremos una prueba de ADN adecuada para confirmar lo que creo que ya todos sabemos. Las siguientes horas transcurrieron como un torbellino para Jane. La policía había asegurado la mansión, había puesto a Royce bajo custodia y también había llevado a Lucía para interrogarla. La confesión del guardia de seguridad había abierto el caso por completo, y otro guardia confirmó posteriormente la historia durante el interrogatorio.
Jane estaba sentada en una pequeña sala de conferencias de la comisaría de Salt Lake City, con las manos en torno a una taza de café fría. Robert estaba sentado a su lado, con el brazo ya en cabestrillo, negándose a irse a pesar de su insistencia en que descansara bien. Deberías estar en el hospital, dijo Jane por tercera vez. Me dieron permiso para irme, respondió Robert con paciencia. Solo es una dislocación de hombro. No me voy a ningún lado, Jane. Un suave golpe en la puerta precedió a la entrada del capitán Reeves y una mujer con atuendo profesional que llevaba un portapapeles. Señora Matthews, dijo el capitán Reeves en voz baja, le presento a la doctora Wilson, del Servicio de Protección Infantil. Ha estado hablando con las niñas. Jane se puso de pie rápidamente. ¿Cómo están? ¿Están bien? El doctor Wilson sonrió tranquilizadoramente. Lo están haciendo extraordinariamente bien, considerando las circunstancias. Están confundidos, por supuesto, pero son resilientes. ¿Les has contado? Preguntó Jane con la voz entrecortada. ¿Sobre mí? ¿Sobre lo que pasó? Les explicamos la situación en términos apropiados para su edad, respondió el doctor Wilson con suavidad, que usted es su madre biológica, y que hubo un malentendido que los separó durante mucho tiempo. Jane asintió, temerosa de tener esperanzas. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Hemos acelerado una prueba de ADN, explicó el capitán Reeves con amabilidad. Los resultados preliminares confirman lo que ya sospechábamos, usted es su madre biológica. A Jane se le doblaron las rodillas y se agarró al borde de la mesa para no caerse. Tras 6 largos años de dolor y una pérdida inimaginable, sus hijas estaban vivas. Eran reales. Legalmente. El doctor Wilson continuó en voz baja, habrá procesos que seguir, pero dadas las circunstancias y las pruebas contra el señor Callewa y la señora Callewa Senior, es probable que los tribunales restablezcan rápidamente sus derechos parentales. Jane se quedó sin aliento. ¿Cuándo podré verlos?, preguntó, sin atreverse a creer que nada de esto fuera real. La doctora Wilson revisó su portapapeles. De hecho, han pedido reunirse con usted. Si está lista, podemos organizarlo ahora. Sí, susurró Jane, con la voz ahogada por la emoción. Estoy lista. Debo mencionar, añadió el doctor Wilson con suavidad, que todavía se consideran Eve y Castella. Esos son los únicos nombres que han conocido. Quizás sea mejor usar esos nombres al principio, hasta que se adapten. Jane asintió, comprendiendo lo delicado de la situación. Por supuesto. Esperaré aquí, ofreció Robert suavemente, pero Jane negó con la cabeza. Por favor, ven conmigo. Te necesito allí. Los ojos de Robert se abrieron de sorpresa, pero asintió y se levantó para unirse a ella. Los condujeron a otra habitación, amueblada de forma más cálida, con suaves sofás y juguetes claramente elegidos pensando en los niños. Jane se detuvo en la puerta, su corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Y allí estaban. Sus hijas. Sentados uno al lado del otro en un pequeño sofá, sus rostros idénticos, curiosos pero cautelosos. Los abrigos rosas habían desaparecido, reemplazados por suéteres a juego que alguien les había regalado. Ellos levantaron la vista cuando Jane entró. Eve. Castella, dijo el doctor Wilson con suavidad, ella es Jane. La señora de la que te hablamos. Las muchachas estudiaron a Jane atentamente. Una de ellas, Eve, supuso Jane por su postura un poco más firme, habló primero. ¿Eres nuestra verdadera mamá?, preguntó con voz clara pero insegura. Jane cayó de rodillas, con la vista nublada por las lágrimas. Sí, lo soy. Pero puedes llamarme Jane por ahora, si te resulta más cómodo. Las chicas intercambiaron miradas, compartiendo esa comunicación silenciosa que solo las gemelas entienden. Vimos la foto, murmuró Castella, señalando el llavero que la policía le había devuelto a Jane. Esas somos nosotras, cuando éramos bebés. Jane asintió, sacó con cuidado el llavero de su bolso y se lo tendió. Sí. En aquel entonces se llamaban Millie y Daphne. Las chicas se inclinaron hacia adelante, con expresiones solemnes, mientras estudiaban la pequeña fotografía. Hice esto para ti,
susurró Jane, dándole la vuelta al llavero para revelar la parte trasera, donde estaban cosidos dos ositos a juego. Lo guardé todos estos años, incluso cuando pensaba, incluso cuando no sabía dónde estabas. Castella, que debía ser Daphne, extendió la mano y sus dedos rozaron a los pequeños osos. ¿Tú hiciste esto?, preguntó suavemente. Sí, respondió Jane con la voz cargada de emoción. Les tejía juguetitos cuando eran bebés. ¿Como el señor Botones?, preguntó Eve de repente, abriendo mucho los ojos. A Jane se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Señor Botones, repitió ella. Mi oso especial, explicó Eve. Es viejo y está remendado. Mi abuela dice que lo tengo desde que era bebé. Tiene botones en lugar de ojos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Jane. Lo hice para ustedes, susurró. Hice uno para cada uno. El suyo tenía botones azules, le dijo a Eve, y el suyo tenía verdes, añadió, volviéndose hacia Castella. El mío se llama Oso Verde, dijo Castella con la voz llena de asombro. Todavía duermo con él todas las noches. Al darse cuenta de que sus hijas habían conservado los osos que ella les había hecho, de que un hilo invisible las había mantenido conectadas durante todos estos años, Jane casi se abrumó. La policía dijo que nuestro padre y nuestra abuela hicieron cosas malas, dijo Eve con naturalidad. Que nos alejaron de ustedes. Y mintieron. Jane asintió, luchando por encontrar palabras que no profundizaran la herida. Dijeron que hubo un incendio, añadió Castella en voz baja, y que pensaste que habíamos muerto. Es cierto, dijo Jane con dulzura. Estuve muy triste. Durante mucho tiempo. Porque te extrañé muchísimo. Las chicas intercambiaron otra mirada y luego parecieron tomar una decisión. ¿Podemos ver dónde vives?, preguntó Eve. Claro, respondió Jane de inmediato. Cuando la policía lo autorice. Tengo un apartamento pequeño en Denver. No es tan grande como la casa a la que estás acostumbrada, pero podemos buscar un nuevo lugar si quieres. ¿Con jardín?, preguntó Castella esperanzada. Me gustan las flores. Por supuesto, prometió Jane, con voz más tranquila. El jardín más grande que encontramos. El doctor Wilson, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. Chicas, Jane y su amiga necesitan hablar un poco más con la policía. ¿Les parece bien si van con el oficial Martínez a comprar un helado mientras lo hacen? Las gemelas asintieron con entusiasmo y se bajaron del sofá. Al llegar a la puerta, Castella se detuvo, observando el rostro de Jane. ¿Estarás aquí cuando regresemos?, preguntó en voz baja. Aquí estaré, prometió Jane, con una voz intensa y llena de amor. No me iré. Lo prometo. Las chicas siguieron al oficial Martínez, mirando hacia atrás una vez más para saludar antes de desaparecer por el pasillo. En el momento en que se fueron, Jane se desplomó y el peso del día cayó sobre ella. Robert se movió a su lado, deslizando su brazo sano alrededor de sus hombros temblorosos. Son increíbles, Jane, murmuró. Preciosos. Brillantes. Igualitos a su madre. El capitán Reeves regresó poco después, con expresión grave pero tranquilamente satisfecha. Tenemos confesiones completas del equipo de seguridad de Royce, informó. Al parecer, después de su divorcio, Royce decidió que quería a las niñas, pero con sus condiciones, sin que usted estuviera involucrado. Contrató hombres para que prepararan el incendio y se llevaran a las niñas. Lucía estuvo involucrada desde el principio. Nunca te aprobó. Esta era su manera de tener nietos mientras te borraba de sus vidas. ¿Qué les va a pasar?, preguntó Jane con voz apagada, no por preocupación, sino porque necesitaba saber que sus hijas estarían a salvo. Se enfrentarán a múltiples cargos por delitos graves, secuestro, incendio provocado, conspiración y fraude, dijo el capitán Reeves. Probablemente cumplirán largas condenas de prisión. Jane asintió, sin sentir satisfacción. Solo alivio porque la pesadilla casi había terminado. ¿Y ahora qué pasa con las chicas?, preguntó en voz baja. Habrá audiencias, por supuesto, explicó el capitán Reeves, pero dadas las circunstancias, es probable que el tribunal le conceda la custodia temporal de inmediato, a la espera de la restauración formal de sus derechos parentales. ¿Cuándo podremos volver a casa?,
presionó Jane. Tendrá que quedarse en Utah unos días más para completar la investigación, respondió. Pero después, si todo sale bien, debería poder regresar a Colorado con sus hijas. Robert, que la había apoyado en silencio, finalmente habló. Jane, tendremos que cancelar mi reunión con un cliente mañana. Jane parpadeó, habiéndose olvidado por completo del viaje de negocios que los trajo a Utah. Oh, Robert, lo siento mucho. No seas ridícula, interrumpió Robert con una suave sonrisa. Hay cosas que importan mucho más que las transacciones inmobiliarias. El capitán Reeves se aclaró la garganta. Los dejo a ustedes dos para que se preparen. Les avisaremos cuando las chicas estén listas para verlos de nuevo. Cuando el capitán se fue, Jane se volvió hacia Robert con el corazón rebosante. No sé cómo agradecerte, susurró. Has sido increíble. Durante todo esto. Lastimarte. Perderte tu reunión. Robert negó con la cabeza. Jane, ¿verte encontrar a tus hijas después de tanto tiempo? Eso vale un hombro dislocado y 100 reuniones perdidas. Entonces sonrió. Y creo que, si estás de acuerdo conmigo, deberíamos decirle al equipo que retire tu terreno de la lista. Ya que les prometiste a esas chicas el jardín más grande. Jane dejó escapar una risa entre lágrimas, su primera sonrisa real en lo que pareció una eternidad. Esto lo cambia todo, murmuró. Yo apoyaría la reconstrucción de la casa. Los ojos de Robert se suavizaron. Te ayudaría, dijo simplemente. Jane lo observó, percibiendo su calidez genuina, su cuidado constante. Durante 6 años había vivido entre muros construidos por el dolor y la pérdida. Pero ahora sus hijas habían regresado. Y con ellas, algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Ella sonrió, secándose las lágrimas. Estoy de acuerdo contigo. Entonces dudó. ¿Cómo crees que será? ¿Criar a 2 gemelas de 6 años que apenas me conocen? Robert rió suavemente. Es un reto, admitió. Habrá días difíciles. Pero parecen resilientes. Y te tienen como madre. Creo que todos estarán bien. Jane le tomó la mano con voz temblorosa. ¿Nos ayudarás? No solo ahora, sino después de que volvamos a casa. Los ojos de Robert se abrieron, luego se suavizaron, llenos de emoción. Jane Matthews, sería un honor. Mientras me lo permitas. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. El doctor Wilson sonrió. Las chicas preguntan por ti. Quieren saber si quieres tomar un helado con ellas. Jane se puso de pie, con el corazón palpitando de nervios y alegría. Me encantaría. Mientras ella se dirigía hacia la puerta, Robert la llamó con voz cálida. Jane, todo va a estar bien. Mejor que bien. Ella se volvió, su sonrisa genuina, sus lágrimas brillando. Lo sé, susurró. Por primera vez en 6 años, de verdad lo creo. Caminó por el pasillo con el corazón lleno. Sus hijas la esperaban. La vida que creía perdida para siempre también la esperaba. 6 años atrás, en una fría nochebuena, lo perdió todo. Las hijas que había gestado, parido y amado con cada fibra de su ser le habían sido arrebatadas en un acto de crueldad indescriptible. Pero estaban vivos. Después de años de desesperación, años de silencio, le habían concedido un milagro. Se detuvo en la puerta, observándolos antes de que la notaran. Eran hermosos. Resilientes. De alguna manera, a pesar de todo, aún conservaban fragmentos de la vida que una vez había soñado para ellos. Los osos de peluche que había hecho con sus propias manos habían permanecido con ellos todos estos años. El hilo nunca se había roto. Y cuando Jane dio un paso al frente, su corazón rebosaba de gratitud. El camino por delante no sería fácil. Las chicas habían vivido otra vida, con nombres y recuerdos diferentes. ¿Habría dolor? Preguntas. Lágrimas. Dudas. Pero también habría amor. Y sobre todo, habría esperanza. Juntos construirían algo nuevo. Juntos encontrarían el camino a casa.